Ya está con nosotros Soledad Gori, que es nuestra científica estrella, nuestra columnista estrella aquí en Desde el Conocimiento, para hablar de los test de antígenos, de cómo funcionan, de qué es lo que tenés que conocer. Hemos escuchado muchísimo hablar de esto, pero antes de saludarla, Jimmy Persic tiene saludos especiales porque hay muchos trabajadores y trabajadoras de las universidades que nos miran siempre, ¿no, Jimmy? Sí, yo tengo que mandar un saludo. No es lo que hacemos en el programa, pero lo quiero mandar a todas las chicas que me dijeron así: mandanos saludos a las chicas del vacunatorio de la Universidad de Hurlingham, que los seguimos todos los sábados a la noche. Son graduadas de enfermería, graduadas de kinesiología, estudiantes, y les mandamos un beso enorme. Y que nos sigan, ¿no? Y yo creo que en el CONICET también tenemos, ¿no? Nuestro público ahí obviamente. Fiel. ¿O no, Soledad? Sí, tenemos también público. A Ciencia Anti-Fake News siempre, al grupo, a CONICET también. Así que podemos saludar así a los seguidores. A los seguidores y a las seguidoras. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con los test de antígenos. ¿Cómo funcionan? Bueno, yo les traje unas plaquitas que tenemos en realidad para ver más que nada cómo es que... El problema siempre está en cómo comunicamos, para qué sirven los tests, qué test sí, qué test no, en qué momento, ¿no? Porque en verdad lo que hay que tener en cuenta es en qué persona y en qué momento hay que hacer un test u otro. Entonces, lo que vimos mucho y lo que vemos generalmente es que se piden tests, sí, hay que testearse 2 o 3 veces por semana y ya está, se termina todo. Algunos tweets así o algunos programas donde se invitan, por ejemplo, y se comunica mal que el test vendría a evitar, ¿no?, mantener los cuidados, cuando en verdad justamente no es así, ¿no? Entonces, también otro problema que tenemos es que se están vendiendo también en farmacias, y aunque es para que se utilicen con uso profesional, ¿sí?, que el hisopado lo tenga que hacer un profesional, la verdad es que eso trae problemas porque hay mucha gente que pretende hacerlo solo en la casa, ¿no?, sin una interpretación. Entonces, para tener un poco una idea de qué se trata este test versus el PCR, que es el que más conocemos, más allá de que hay otros, los dos detectan al virus, ¿sí? Nada más que uno detecta el material genético y el otro detecta las partecitas de afuera del virus. Entonces, básicamente la PCR lo que tiene es una capacidad muy buena de ver un granito de sal, por decirlo de una manera, ¿no?, para compararlo. ¿Qué se ve más? ¿Un granito de sal o una torre de granos de sal? Una torre, ¿no? Entonces, la PCR lo que hace es amplificar esas poquitas moléculas de material genético del virus y hace una torre de esas moléculas. Entonces, es mucho más sensible como técnica. El test de antígenos ve solamente la parte de afuera del virus y no tiene esa capacidad de amplificar. O sea, puede fallar. Claro, necesita la torre de granos de sal de virus, ¿no? Entonces, en ese gráfico, por ejemplo, podemos verlo, que es justo en la parte más Bordeaux, de las dos de Bordeaux que tienen, la de arriba es la de test rápido de antígeno. Entonces vemos que en qué momento es sensible cuando es Bordeaux. Bueno, justo en el pico de carga viral, ¿sí? O sea, cuanto más virus tenés, más carga viral, ahí lo podés pescar. Entonces, ¿para qué sirve este test de antígeno? Tengo pregunta antes de que sigas. O sea, dale. Hay dos tipos de test, el de antígenos y el PCR. Sí, hay otros más también, pero no importa. Los más frecuentes, los más frecuentes son esos dos. Sí, son esos dos. Y detectan al virus, o sea, te dicen si estás infectado o no. En cambio, los otros, que eran los rápidos serológicos, te dicen si tuviste respuesta inmune. ¿Sí? Esos no nos importan por hoy. Sí. Pero el punto es que, ¿qué vemos ahí en ese gráfico? Que la PCR es más sensible porque tiene más Bordeaux abajo, o sea que abarca más días, la podemos detectar si estamos infectados, pero además es más que nada, lo importante es que vean que en el test rápido de antígeno uno tiene una ventana donde puede ver si está infectado o no, pero justamente antes de los síntomas, que ya sabemos que se contagia igual antes de los síntomas, no lo podemos ver con ese test rápido. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que hacer un test rápido, porque sí, en cualquier momento, antes de ir a visitar a una abuela, para decir, bueno, no, si soy negativa puedo ir, me puedo sacar el barbijo y puedo comportarme con los hábitos y conductas como si no estuviéramos infectados, está mal. ¿Sí? Este test, comparado con la PCR, que aún la PCR sin síntomas también podría tener algunos falsos negativos, tiene más falsos negativos el test rápido de antígenos, por lo que detecta y por no tener esa capacidad, como les decía, de amplificar, ¿no? ¿El de antígenos también es siempre con hisopo? El de antígenos en verdad se hace de las dos maneras también, se puede hacer con hisopo, se podría hacer con saliva también. Siempre saliva es como que tiene un poco menos de sensibilidad, pero se está vendiendo como para hacer con hisopo. El tema es ese, que
todo apunta a que, por lo menos en Europa se está viendo y se está haciendo, que lo hagan las pruebas caseras. Y eso también la Fundación, por ejemplo, Bioquímica Argentina, salió ahora que está aprobado por ANMAT, hay uno que está aprobado por ANMAT y se está vendiendo en farmacias, a decir, ojo, estemos atentos de que no empiece la gente a hacérselo en la casa e interpretarlo porque sí, porque además una muestra mal tomada podría ser negativa y esa persona no es negativa, es positiva, ¿no? Claro. Entonces, el punto es que no reemplaza las medidas de cuidado ni de aislamiento, que siempre se recomienda el uso en personas sintomáticas, es decir, que están en el momento de mayor carga viral y que un negativo no nos quiere decir que no tengamos infección. Positivo quiere decir que tenés. Negativo Positivo, no sí, quiere decir que no tenés. Es muy difícil que dé falso positivo. Por en eso, ese sentido es muy específico. por el cuadrito. Si tenés, tenés. Si dice que es negativo, no quiere decir que no tenés. No, y tenés que por eso mantener las medidas igual y por eso no reemplaza aislamiento, todo lo otro igual. Por eso digo que no les vendan, no como que, bueno, con esto ya estamos salvados. Y quiero ir a ese punto, porque cuando iniciaste el análisis partiste de allí. ¿Qué has leído, qué has escuchado en relación a los tests de manera contundente, ¿no? O de manera permanente en los medios de comunicación? Digo contundente en el sentido de que sea un titular o que sea una bajada fuerte de un comunicador o comunicadora que puede generar una falsa información. Claro, bueno, eso, justamente vi todo eso. Más que nada hay, por ejemplo, muchos programas, ¿no? Donde hay invitados y donde se justifica cómo son las medidas para poder mantener esos invitados. Hay medidas que están buenísimas y hay otras que se puede hacer, a ver, lo que se pueda, digo, se hace lo que se puede, ¿no? Pero el punto es no comunicar mal y decir, bueno, uno, no sé, ¿por qué no andás sin barbijo? Y bueno, ¿y vos por qué estás sin barbijo en el programa? Estoy sin barbijo porque estoy testeada. No, bueno, estás testeado con un ¿Estás rápido... testeada así? Claro, con un test, claro, sin síntomas, que aunque fuera PCR, igualmente sin síntomas también tiene una sensibilidad que es limitada, ¿no? Porque justamente es en el momento que quizás está arrancando la curva, en el grafiquito lo veíamos, y es ese momento en el cual estás contagiando, pero no lo puede detectar la técnica. Entonces, a lo que apuntamos siempre es tratar de comunicar bien las herramientas que tenemos. No es que sean malas las herramientas, es que hay que utilizarlas bien. Por ejemplo, contactos estrechos, lo mismo, tienen que cumplir el aislamiento, aunque se hagan el test y les dé negativo, tienen que cumplir el aislamiento. Y eso también vemos que no es algo que queda muy claro y por eso decimos que no tiene sentido. ¿El aislamiento de cuánto? Porque también depende. ¿Fue cambiando? Depende de qué lado la General Paz esté también. No, No, porque es un virus distinto. Está la cepa post-General Paz y pre-General Paz. Es una locura, ¿no? ¿Cuánto debería ser si soy contacto estrecho de un positivo? Sí, son 10 días. A ver, el Ministerio de Salud dice 10 días y hasta 14, del 10 al 14, desde el contacto estrecho, ¿no? En esos últimos 4 días hay un 1% de probabilidad de poder estar contagiando. Entonces, lo que se dice es, podés salir, pero no deberías ir a lugares con mucha gente, no deberías ver grupos de riesgo, como para tener una ventana un poquito más amplia. Provincia sigue siendo 14 días y Cava son 10, si no me equivoco. Son 10, pero te haces 7, claro, te haces el test en el 7. El problema es ese, que en verdad habría que aislarse hasta el 10. Esa es la realidad. Claro, según la ciencia, es la realidad. Si te da negativo, ya te autorizan en algunos casos a ir al trabajo. Claro, bueno, y ese también es el tema, tratar de que, porque hay muchos trabajos que es así, o el año pasado lo aprendimos, cuando era, bueno, soy contacto estrecho, recién aprendíamos de esto, ¿no? Y era, soy contacto estrecho, bueno, voy y me testeo, así mañana puedo seguir haciendo mi vida. No, pero sin síntomas no sirve, es eso, es básicamente eso no cambió, es seguir aislándose porque el periodo de incubación de las personas puede ser hasta 14 días en algunos casos. Por eso es 14 el número del aislamiento, ¿no? Y se mantiene, ahora se me ocurrieron un montón de preguntas que además también nos preguntábamos todos al principio. Cuando el asintomático que tiene menos carga viral, y eso significa que... Es una repregunta. La verdad que la ciencia todavía no tiene claro. Se sabe que el asintomático contagia, eso se sabe. Pero por eso justamente este gráfico es el típico caso de una persona con síntomas, sintomática, que es la más fácil de diagnosticar, de aislar, de decirle, bueno, hasta acá, cuándo contagiaste, cuándo no. Si todos fueran, sería todo mucho más sencillo. Sería más sencillo. Total, pero hay gente que no llega a tener esa cantidad de carga viral, entonces por eso el test de antígenos le daría negativo, por ejemplo, porque es menos sensible. O, por ejemplo, que sea sintomático todo el tiempo, entonces no sabes en qué momento le haces el test. O sea, debería hacerse test todos los días. La verdad que la ciencia todavía no tiene claro hasta cuánta carga viral necesita para
contagiar sí o sí. ¿Sí? Es como que se cree que sí, que el que tiene síntomas tiene más carga, pero no es algo que esté completamente Igual no confirmado. está mal, si vos sos contacto estrecho y te vas a testear, no está mal. No está mal que se testee. Lo Yo que pasa entiendo, es que no hay que darlo como una máxima. Es que si vos te testeas en Claro. contacto estrecho y te salió negativo, no pienses que por eso tenés que romper el que aislamiento. te podés ir a hacer una clandestina, por ejemplo. No, Que claro. no debería hacerlo nadie. Nunca pero debería digo, ser. obvio, Nunca debería ser. obvio que no. Pero me refiero a que lamentablemente vemos que el razonamiento con tanto cansancio, más que se suma una mala comunicación muchas veces y cambios de leyes, ¿no? De un lado y del otro de la General Paz, hace que haya esta confusión, ¿no? Y ahora, de hecho, se está haciendo también en contacto estrecho el de antígenos. Por eso nos parece súper importante aclararlo y decir esto de, bueno, guárdense igual el tiempo que se tienen que guardar porque no es caprichoso ese tiempo, es por algo. Y es que justamente uno puede estar levantando la curva y no saberlo y salir a hacer su vida normal. Bien, Soledad, un placer tenerte Por siempre favor, acá con a nosotros, todas las noches compartiendo y desmitificando, tirando por la borda muchas informaciones falsas que hay en la Argentina y sobre todo con un tema tan sensible. Gracias. No, por favor, ustedes.